especial, porque el día de hoy, como todos los días, el Señor ha renovado sus misericordias para cada uno de nosotros y tiene un especial interés en cada uno de nosotros. Hoy no estamos aquí por casualidad o porque nos sobró tiempo o porque no teníamos nada que hacer, sino que estamos aquí porque Dios a todos nosotros y aún los que están conectados a través de las redes, Dios quiso que hoy estuviéramos aquí. Hay un mensaje en especial que quisiera que pusiéramos bastante atención, porque vamos a tratar de aprender algo y de aclarar otras cosas que posiblemente hayamos mal aprendido porque alguien tal vez mal nos enseñó sin ninguna mala intención. Estaba viendo y leyendo los evangelios y encontré algo muy impactante, voy a decirlo de esa manera. Y me hice una pregunta: ¿qué hubiera pasado, en mi caso, si yo hubiese nacido en esa época de Jesús, en ese tiempo? ¿Qué hubiera pasado con mi vida? Porque viendo los evangelios, durante su vida ministerial, Jesús realizó diversas manifestaciones del poder y de la misericordia de Dios. Puede ser que algunos de ustedes los conozcan, hayan oído hablar de ellos, lo hayan leído. Espero que no se me escape ninguno. Sanó enfermos. Así que, trasladándome yo a aquella época, estando presente o al lado de Jesús, ver que sanó enfermos, le devolvió la vista a ciegos, gente que no veía, pronto ve, levantó a paralíticos, gente que postrada por casi toda su vida, o total, tal vez toda su vida, paralíticos, y lo levantó. Limpió leprosos, gente que tenía problemas en la piel, fueron sanos. Le devolvió el audio a los sordos. Curó todo tipo de males, enfermedades, dolencias, sanó a lunáticos, expulsó demonios, también resucitó muertos. Sí, a los lunáticos, loco. Y leyendo Mateo 15, los invito a que abran su Biblia, Mateo 15. Todavía no les he dicho el tema de esta mañana, pero ya se los menciono. Mateo 15, del verso 29 y 30. 15, 29 y 30. Dice así. Perdón, dije Mateo 15. No, Marcos 15, perdón. No, ¿cómo es? No, Mateo 15. Yo estoy en Marcos 15, por eso no me salía. Les pido disculpas. Me pongo nervioso. Mateo 15. Sí, Mateo 15, 29 y 30. Dice así la palabra. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Amén. Ok. Lo hemos leído, yo lo había leído cualquier cantidad de veces. No sé cuántas veces habré pasado por ese pasaje, pero me detuve cuando dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos. Y al final dice, y los sanó. Ok. ¿Cómo pudo haber sanado a un cojo?
Les dejo ahorita de momento la pregunta ahí en el aire. Dijo que también le llevaron ciegos. ¿Cómo sanó a un ciego? Ya lo había mencionado, le devolvió la vista. A mudos los hizo hablar. Y este sí, como dicen, me explotó. Mancos. ¿Cómo sanó a un manco? ¿Qué hizo para que el manco dejara de ser manco? Pareciera película de ciencia ficción, no sé, ¿cómo se llamaba la película esta? De una mujer se transformaba, era líquido, no sé, agarraba otra forma, no sé. Pero el que era manco, dice, lo sanó. Ese otro, correcto. Pareciera como de película, pero estamos hablando de hace 2000 años. Así que, trasladándome yo a aquella época, yo decía, si estaba ahí, qué sorprendente ese milagro, y pasa desapercibido. Y así como él, eso pasan otros asuntos que Jesús realizó, muy desapercibido. Lo hemos leído, lo escuchamos hace ratito que lo mencioné, leyendo la palabra, pero si nos ponemos a meditar y ver las maravillas que hizo, manifestando el poder y la misericordia de Dios, realmente no terminaríamos de asombrarnos y de reconocer que Él es grande. Le llevaron toda clase de enfermos con dolencias y lo sanó. Hizo eso. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, durante estas semanas atrás, que Jesús hizo muchos milagros, muchos, cualquier cantidad de milagros. También enseñó, predicaba, visitaba a amistades, viajaba de un lado a otro, pero lo sobresaliente casi siempre son los milagros, casi siempre es lo más sobresaliente. Pero también, como les decía, hizo prédicas, enseñó, discipuló, y a los 12 que él había escogido, que habían visto una serie de milagros, porque no mencionamos el milagro de la transformación del agua en vino, la multiplicación de los panes, como milagros, ¿verdad? Caminar sobre el agua, calmar la tormenta. Los discípulos que estuvieron a su lado, que vieron hacer a él todas esas cosas, lo escucharon a él predicar cualquier cantidad de cosas, solo hubo algo que le pidieron, que le enseñara a hacer. Y ese es el tema de esta mañana, y aparece en Lucas, en el capítulo 11, en el verso 1. Señor, enséñanos a orar. No le pidieron los apóstoles, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a orar. No le pidieron, Señor Jesús, enséñanos a predicar con esa fuerza, con ese poder, con esa autoridad que tú tienes. No, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y pasa en algunos casos bastante desapercibido la importancia que tiene que nosotros aprendamos a orar. La mayoría, por no decir todas las actividades que nosotros realizamos aquí, la iniciamos siempre con una oración. La reunión de jóvenes, la reunión de mujeres. Tenemos espacios de tiempo de oración a lo largo de la semana, los días martes, los días sábados. Siempre estamos orando. Y muchos, generalmente recién convertidos, siempre dicen, enséñanos a orar, queremos saber cómo orar. Y algunos que ya tienen algunos pasos caminando, te los encontrás
que te dicen, es que no sé orar. Y algunas personas, no solo con algunos pasos, sino casi hasta con diplomas, porque han recorrido mucho, no saben orar. Y los discípulos fue su primer interés. Enséñanos a orar. A lo largo de los evangelios, Jesús les enseñó a orar y nosotros, si aprendemos a leer entre líneas, vamos a poder ver y entender el poder que tiene esa oración o el poder que tiene el orar. Por ejemplo, vamos a ver la multiplicación de los panes y peces. Hay dos hechos que suceden. Uno aparece en Mateo 14, del 13 al 21, y el segundo aparece en Mateo 15, del 32 al 39. En el primer evento, Jesús multiplica los 5 panes y 2 peces y da de comer a 5,000 personas. 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Si contáramos un niño y una mujer como mínimo, porque siempre hay más mujeres que varones y siempre hay más niños que adultos, pero vamos a suponer que había una mujer y un niño por cada varón. Eso haría 15,000 personas. Ahora, si ponemos que es el promedio 3 mujeres por un varón, hagan las cuentas o multipliquen. Los estudiantes pueden ayudarme. No soy bueno a las matemáticas, porque 15 por 2 me da 30, pero él le dio 5,000 pedazos de comida. Así que no soy bueno. Pero en el primer evento, 5 panes y 2 peces dan de comer a 5,000. En el segundo evento, con 7 panes, o sea, 2 panes de más, y muchos pececillos, o sea, más que 2 peces, solo comieron 4,000. Comió más gente, o había más gente al principio, en el primer evento, que en el segundo evento. Una de las razones por la que no había ahora mucha gente es porque los primeros comieron, se saciaron y no le siguieron. Que ese es uno de los problemas que hay en las iglesias. Muchos van porque hay algún evento, porque va a haber comida, porque va a haber un pastel, pero el resto del tiempo la gente no asiste a las actividades. Se les invita a medias vigilias, se les invita a reuniones, y si son de oración, la población es menor. Somos aquí unos 60 miembros recurrentes. Hay más, pero vamos a poner 60 recurrentes. De esos 60 recurrentes, los domingos asisten un número menor que ese. Hay otros miembros o otras visitas que nos acompañan. Que en el auditorio aquí podemos meter a 5,000 personas y de todos ellos podemos contar ciertos que son los frecuentes. Y de ese grupo, los días que hay que reunirnos para orar, mengua. ¿Qué pasa? Porque todavía no hemos aprendido a orar. Pero hay una característica, si ustedes leen Mateo 14 del 13 al 21, voy a irme a la palabra escrita, donde dice exactamente en el verso 19 de Mateo 14, que ahí hay una clave para la oración. Dice el verso 19: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Este es Jesús, ¿verdad? Y tomando los 5 panes y los 2 peces, viene algo muy clave o muy importante que tomemos en cuenta. Y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes
a los discípulos, quienes después lo reparten, ¿verdad? Ya conocemos la historia. Pero dice que levantó los ojos al cielo. Salmo 121, en el verso 1, ¿qué dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero inicialmente, ¿cómo inicia? Alzaré mis ojos a los montes. O sea, levantemos la mirada al cielo. Generalmente, cuando oramos, siempre estamos pensando en nosotros. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, yo quiero. Pero no levantamos los ojos para decirle, eres grande, eres fuerte, eres el único, eres el Rey, eres mi Señor. Lo mismo pasó en Mateo 15, en la segunda multiplicación. Dice el verso 36, el verso 15, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Muchos de nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos. Por eso nuestras oraciones, que se vuelven egoístas porque estamos pidiendo, casi siempre estamos pidiendo. Y en Santiago dice, no recibís porque pedís mal, porque piden para vuestros deleites. O sea, estás pidiendo egoístamente, pero no le das las gracias por lo que ya tenés. ¿Qué tiene cada uno ahorita en sus manos? Y no me refiero a la forma literal, ¿verdad?, de las manos. O sea, ¿qué tienen? ¿Hay comida en su alacena? ¿Tienen un techo donde cubrirse? ¿Tienen ropa con que abrigarse? Denle gracias a Dios. ¿Quiénes aquí están sanos? ¿Quién no tiene una dolencia o una enfermedad crónica por lo cual pudiéramos orar, verdad? Pero ¿quién? Todos hemos pasado la mayor parte de nuestra vida sanos. Alguien habrá tenido alguna enfermedad, una dolencia que ha sido temporal. Si se ha vuelto crónica, no ha sido de nacimiento ni de antes de nacer. Y no le damos gracias a Dios, ni por la salud, ni por la comida, ni por el vestuario, ni por el techo, ni por la familia, ni por el vecino, ni por los que nos odian. No le damos gracias a Dios porque no levantamos los ojos al cielo. ¿Recuerdan ustedes Feliz Navidad? Les digo Feliz Navidad para que recuerden a lo que voy a hacer mención. Siempre para la Navidad o la época dicembrina, todos hablan de del anuncio del ángel Gabriel a María, todos hablan de los sabios de Oriente que llegaron a adorar al niño, hablan de la matanza también de los niños por parte de Herodes, hablan del nacimiento, el coro de ángeles. Pero algo interesante, si ustedes y yo leemos bien, dice que cuando llegaron estos sabios que armaron un gran alboroto en la ciudad, porque no fueron 3, el rey inquirió, quería saber, el rey Herodes quería saber cuándo fue que sucedió, cuándo nació. Le dice, bueno, tenemos 2 años de estar viendo esta estrella. Y por eso él hizo un cálculo que todos los niños entre 3, 4 años para abajo, o sea, de 1 a 4 años, tenían que morir. Porque unos que no eran ni judíos, eran gentiles, se habían tomado la libertad de levantar los ojos al cielo y ver las señales. Y los que están esperando al Mesías tenían más de 2 años de no levantar los ojos al cielo. Y nosotros que estamos, pide y pide, Señor, dame, 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 no levantamos los ojos al cielo en espera de la voluntad de Dios, porque queremos que se hagan las cosas a mi manera y no a la manera de Él. Por eso nuestras oraciones muchas veces no tienen respuesta, porque no sabemos orar. Y no sabemos orar
por lo más importante, no le pedimos a Él que nos enseñe. Primera de Tesalonicenses 5:18, y lo hemos mencionado casi hasta el cansancio. Dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para vosotros que estás en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Qué es todo? Todo. Piensen en algo, eso incluye el todo, o está incluido en el todo. Pero generalmente nosotros le damos las gracias porque recibimos un beneficio, recibimos un regalo, recibimos algo que tal vez estábamos esperando, pero no le damos gracias a Dios por aquello que nos quitó, por aquello que no recibimos, por aquello que consideramos a nuestro criterio que no es bueno. Pregunta técnica. No levanten la mano, pero hagamos la pregunta y contestémonos ahí adentro. ¿Amás a Dios? ¿Amás a Dios? Posiblemente la respuesta sea positiva. Si no fue positiva, ha sido sincero. Pero si fue positiva, dice la palabra que los que aman a Dios, este es solo para los que aman, los que no aman a Dios tienen problemas, pero los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? Son las mismas por las cuales deberíamos estar dando gracias. Todas las cosas ayudan a nuestro bien. Si no entendemos estas dos partes o estos dos versos, tenemos problemas. Tenemos problemas porque no sabemos orar. Y al no saber orar también tenemos otros problemas. No sabemos leer la palabra, no sabemos interpretar la palabra, no podemos entender la voluntad de Dios y mucho menos aceptarla. Porque hay cosas que yo no entiendo, pero es la voluntad de Dios y la acepto. Pero hay algunos que ni la aceptan porque no le entienden. Porque el asunto no es de entender, es de aceptar, actuar con fe. Pedro no se puso a preguntarle, ¿cómo es que voy a caminar sobre el agua? Él no se puso no había nacido todavía Newton para que le explicara el asunto de la gravedad, ni Galileo, creo, para que asuntos físicos. ¿Cómo voy a caminar sobre el agua? Él solo actuó por fe. Él no entendió. Lo mismo le pasó también a Marta. Ella no entendió cuando Jesús le dijo, quiten la piedra, cuando su hermano había muerto. No entendió. Dijo, pues ya tiene 4 días y ya no tiene un olor agradable, huele a muerto, a cadáver. Porque ella no entendió. Pero no era asunto de entender, era asunto de aceptar. Por eso Jesús se conmueve y se impresiona cuando el centurión le dice, no, un momento, solo di que sea sano. No necesitas ir allá, ponerle la mano, hablarle, orar, brincarle, echarle aceite, agua, azúcar, sal, no sé. No necesitas hacer nada, solo basta con que lo digas. Él estaba claro y entendía que el asunto era por fe, que había que aceptar el poder que tiene la palabra de Dios. Pero como no leemos la palabra, no la conocemos y no podemos experimentar toda esa riqueza que Dios tiene para con nosotros y nos quiere enseñar también a través de la oración. Les mencioné, sanó enfermo, devolvió vista a ciego, le decía estando yo ahí al lado de Jesús viendo todo eso, ¡wow! Pero tengo su palabra y lo leo. Hay algunos milagros que no he alcanzado a presenciar. Ha habido otros que sí. Y siempre me sorprendo. Y cuando leo las Escrituras, me sorprendo más porque encuentro, wow, ¿cómo lo hizo?
¿Cómo lo hizo? Y más adelante vamos a verlo. Así que el asunto es dar gracias a Dios. Le estoy dando un tips, una clave o un punto de partida para nuestras oraciones. Seamos agradecidos en todo. Aunque no lo entienda, es para mi bien. Pudiera ponerles ejemplos trágicos, violentos, pero no quiero en este momento que se sientan motivados por una razón que no sea la palabra. A dar gracias a Dios en todo y por todo. Por lo que tengo y lo que no tengo. Aún por lo que me va a dar y por lo que me ha quitado. Doy gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Eso tiene que ser nuestro estilo de vida, ser agradecidos con Dios. Por otro lado, el asunto de la oración no es algo de fórmulas, de esquemas, sino de obediencia y de estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Mateo 6, verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Hay gente, y lo he escuchado, que le piden a alguna persona: hermano, ore por mí, o ore usted, es que usted ora bonito. No vamos a recibir un premio de redacción o de oratoria por hacer la oración a la manera en que yo lo hago, o lo haga él o lo haga ella. Si lo haces de tu corazón, con una palabra sencilla, corta: gracias, Señor, Dios te la va a recibir con mayor peso que si me paso 18 horas diciéndole: Padre excelentísimo, oh Señor, que estás en las alturas, que llenas todo el universo. Si yo le digo: gracias, Señor, no necesito el montón de palabrería, ni fórmulas, ni rezos ya estipulados. Sí, en Lucas 11 el Señor le dijo: y cuando oréis, oréis de esta manera. Esta es la forma en que ustedes tienen que orar. Y todos hemos agarrado ese modelo como fijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, Señor le dije: esta es la manera. Vean hacia el cielo. Reconozcan que Dios es su Padre. No es Dios así lejano, el Señor aquel que tira truenos y está siempre fiándose a ver si haces algo malo. No, es tu papá. Eso le está diciendo Jesús. Padre nuestro. Y no es solo mío, es tuyo, es de todos nosotros. Así que eso hace que nosotros formemos una gran familia. Ya deja de pensar de manera egoísta que es solo para vos, que es solo para ti, que es solo para mí. Es el Dios de todos nosotros. De las mujeres, de los varones, de los altos, de los bajos, de los guapos y de los que no son tan agraciados. Es de todos. Es de todos. Así que ese modelo se transformó en una fórmula. La gente lo agarra y piensa que por rezar 124 Padres Nuestros en un minuto hizo una gran oración. No, eso no funciona así con el Señor, porque no consiste en ese tipo de fórmula. Y en Lucas 9, los invito a que vayamos a Lucas 9 y leamos los versos del 31 al 43. Lucas 9. Lucas 9,
Lucas 9 del 31 al 43. Así es. Creo que no es 31, es 37. Perdón. Del 37 al 43. Ok, es del 37. Dice que al día siguiente, cuando Jesús descendió del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Por qué creen que los discípulos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, no pudieron expulsar? Y eran 12. Eran 12 personas las que estaban frente a un joven que tenía un espíritu inmundo. Hasta que llegó Jesús y lo libera. ¿Por qué creen que pasó eso? La respuesta está ahí mismo en Lucas. Los invito a que vayan al mismo capítulo 9, o sea, media cuadra antes, pero del verso 1 al 5. Dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué cosa dice? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y en el verso 6 dice: y saliendo, estos son los 12 discípulos, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. No es fórmula, es obediencia. Al inicio, Jesús los mandó. Les encargó: vení vos también, 2. Y llamó a los 2 y le dice: vayan, y les da autoridad y poder. Pueden expulsar demonios. Pero si leemos en Lucas 9, ahí mismo, en el verso 37, ¿qué dice? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamaba diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues el único que tengo. Y sucede que un espíritu, y vamos al verso 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Los discípulos estaban antes que Jesús ahí, y ellos estaban tratando de hacer algo a lo cuales no fueron enviados. No tenían la autoridad para hacerlo en ese momento. Ellos estaban actuando por su cuenta, porque versos anteriores, le leímos en el 1 al 5, ellos habían podido hacer eso. Habían podido hacer eso. Jesús le había dado la autoridad y ellos habían ido y obedecieron. Pero como les funcionó, ellos quisieron hacerla ahora a su manera, sin contar con Jesús. Lo quisieron hacer a su manera. Ya me funcionó. Anduve en las aldeas,
Andaba con mi hermanito porque fuimos de 2 en 2. Y ahí los dos, ¡ja!, los demonios salían. Y ahora que estamos 12 no pudimos. Porque no fueron enviados a hacer eso. Así que la obediencia también juega un papel importante en, ¿cómo es que se llama? La oración. ¿En qué más? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y en qué más? Obviamente, en todo. Así que la obediencia es un elemento clave. Ya vamos dando otro. Dimos las gracias y ahora seamos obedientes. Sí, que duele, que cuesta. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por qué voy a renunciar yo a esto que es mío? Porque hay gente que atesora dolores, heridas, sufrimiento. Le quitas eso y sienten que se muere. Hay gente que carga las heridas ahí en su mochila y lo primero que te habla cuando te saluda: ay, sí, no aguanto, tengo este dolor, tengo este sufrimiento, ¿por qué me pasó esto? Y comienza un mar de lágrimas. No han soltado esa mochila. Ahí van cargando las heridas, coleccionando dolores, tristezas, amarguras, sufrimientos. ¿Cómo se lo voy a entregar? ¿Cómo voy a perdonar si lo que me hizo no tiene perdón de Dios? Dice la gente. ¿Cómo voy a aceptar tal cosa si me dolió, me partió el alma? No es un asunto, como les decía, de fórmulas. Porque me funcionó una vez y porque ahora no me funciona. Hablábamos de los hijos de Seba la otra vez. Vayamos a Hechos 19. Al libro de los Hechos, en el verso 19. Hechos, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, para el que no lo sepa, está entre el Génesis y el Apocalipsis. Ahí lo pueden encontrar. El capítulo 19 está después del 18. Amén. Gracias. Bien. Y vamos a ver los versos 13 al 16. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, agréganle, eran 7 hombres. No dicen que eran 7 jovencitos, no eran 7 niños, no eran 7 ancianos, eran 7 hombres. Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No es porque yo diga Señor, Señor, porque dice que en aquel gran día muchos, dice Jesús, me van a decir: pero si en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos. No te conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero alguien me va a decir: bueno, pero si eres por la persona y se sanó. Sí, por la misericordia de Dios y la fe de esa persona. Pero yo, ¿cómo estoy ante Dios? No porque yo hice algo voy a ser salvo. Porque no es por obra, es por fe. Y la fe es aceptar, es ser agradecido, es reconocer que Él es el grande, que la obra es de Él, no es mía, que quien hizo el trabajo fue el Espíritu Santo, no fui yo. Yo por sí solo no puedo ni quitarles un catarro, ni una gripe, porque no sé ni qué pastilla puedo recomendarles. Yo no puedo.
Yo no tengo esa facultad. No estudié medicina. Sin embargo, en la misericordia de Dios, Él permite que al orar por un enfermo sea sano. Porque Él el que lo hace, no soy yo. No somos ninguno de nosotros, es Él. Así que si yo lo quiero hacer porque me funcionó una vez, como le pasó a los apóstoles, sí, ya lo hice. Ya oré por un enfermo, se sanó. Sí, porque Dios tuvo misericordia de él. Pero ¿cómo estás ante Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Está en orden? ¿Está en paz? ¿Hay tristezas, amarguras, dolores, sufrimientos que no le has entregado al Señor? Algo que no has sanado en tu corazón. Porque Dios va para usar, puede usar hasta un burro. Pero por misericordia nos usa a nosotros. ¿Cómo estamos ante Dios? Ok, llegamos, dice la palabra, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Sí, podemos entrar, pero no como dice el dicho, como San Pedro por su casa, haciendo lo que se me antoje, lo que quiera. Porque hay que hacer algo para hacernos aceptos a Dios. Arrepentite y no peques más. ¿Has pecado? Arrepentite y no peques más. Ahora, ¿no has pedido perdón? Sí, Dios puede usarte. Por la misericordia que Él tiene, por la acción que se va a realizar. Pero no es porque seas la divina garza. Es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor para ser un instrumento útil en las manos de Él. Presentarnos limpios. Un vaso. Aquí puedo tener cualquier líquido, agua, pero igual puede haber en una bolsa, siempre va a ser agua. Entonces lo importante no es si es un vaso, si es una bolsa o si es cualquier otro recipiente, porque lo importante, si yo tengo sed, es el agua. No sé si me explico. A mí me costó entender algunas cosas, pero hay que ser obediente y hay que estar en Jesús. No es asunto de que, bueno, me funcionó y seguimos. Vayamos al Antiguo Testamento, al primer libro de Reyes. Vamos al primer libro de Reyes. Esta historia todos la hemos escuchado. Al primer libro de Reyes, el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, en el capítulo 18. ¿Han oído hablar de Elías? Sí, ¿verdad? Elías Tisbita, no nuestro hermano que nos acompaña aquí. Elías. ¿Saben que Elías tenía dones que Dios le había dado, que podía hacer que bajara fuego del cielo? Él podía controlar, como dicen la naturaleza, y decía, no llueve, y no llovía. Que llueva y llovía, solo bastaba con que Él lo dispusiera. Pero aquí está la clave de cómo es que funcionaba o cómo era que la oración de él tenía un respaldo y se hacía efectiva. En los versos del 13 al 16, sí, este es el momento en que él se enfrenta a los profetas de Baal, donde les dice, bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Ustedes, 450 profetas, hagan ustedes el sacrificio. Escojan ustedes
la ofrenda. Preparen ustedes el altar, hagan todo lo que tengan que hacer. Y ahí se pasaron todo el día brincando, saltando, haciéndose asteridas y todo, y no se movió ni la hoja del árbol. No pasó nada. Pero viene Elías, dice en el verso 13 al 16, después de que los profetas de Baal hicieron todo lo que tenían que hacer. Estamos en el verso 18, del 20 al 40, era lo que estábamos haciendo la referencia. Pero en el verso 36 está la clave. Pueden leer todo el pasaje para que entendamos todo el contexto, pero dice, y cuando llegó la hora, el verso 36 del capítulo 18 del primer libro de Reyes, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él hace referencia, él se fija que primero está Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús cuando partió los panes? Volteó a ver al cielo. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso hizo Elías, porque todavía no conocía a Jesús. O sea, no había aparecido en el escenario de la historia la figura de Jesús. Así que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Yo no soy el que hago estas cosas. Eres tú, que se manifieste tú, Señor, tu poder, tu gloria, tu grandeza. No soy yo. Para los que hablan en lengua, it's not about me, it's about Jesus. Esto no se trata de mí, esto se trata de Jesús, se trata de Dios. Que sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, soy tu instrumento, soy tu recipiente, soy tu vasija en tus manos. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En otra versión, en otra traducción dice, he hecho lo que tú me dijiste que hiciera. Obedeció. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, hasta entonces cayó el fuego, derritió la piedra, consumió el agua, evaporó prácticamente la ofrenda. ¿Quieren una fórmula? ¿Quieren el secreto? Ahí está. Reconozcan a Dios como Dios, reconozcamos que Él es el Señor, que de Él es la obra, que Él es el que hace el trabajo, yo solo soy instrumento y obedezco. Y ¡bum! Va a suceder el milagro. Van a ser expulsados los demonios, van a sanarse los enfermos, se van a restaurar los corazones, porque es el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que está haciendo por la misericordia del Padre. Está haciendo la obra. Yo solo soy la vasija de su aceite, el cántaro de su agua, parlante de su voz, instrumento en sus manos. Así que no es asunto de fórmulas o de experiencia, porque ya lo hice, puedo hacerlo. Y ahí es donde caemos también en otros errores, porque ese es un error pensar que esto funciona porque ya me funcionó, ya Dios me utilizó. Hay un error en la oración que muchos lo confiesan, lo declaran, lo dicen, porque mal lo aprendimos. Vayamos a Mateo 18. Mateo 18,
Mateo 18, del verso 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20. Como título, ese fragmento de la palabra tiene cómo se debe perdonar al hermano. Así que, para que entendamos, está hablando de el perdón. ¿De qué va a hablar este? Del perdón. Ok, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti y ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y de qué está hablando? De perdón. Llamás a uno o a otro como testigo de que lo estás perdonando, de que lo estás llamando a la reprensión, lo estás amonestando, que no siga pecando. 17. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué está haciendo? Un juicio sobre alguien que no quiere enmendar su vida. Y estamos hablando de perdón y juicio. Perdón y juicio. Dice el 18, y ahí este es un error con respecto a la oración. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Pero de qué está hablando el texto? De perdón. No te perdono, sí te perdono. A eso se está refiriendo: lo que yo ate aquí será atado allá. Como yo lo perdoné, ¿qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien ahí, de los que estaban ahí, no tenía ningún pecado, solo eso que estaban haciendo, de condenar y matar a Jesús, y murieron en ese instante, no había pecado por qué condenarlo, porque Jesús lo había perdonado. Estaban desatados. Pero habían otros que estaban ahí, todos en la multitud, que tenían más de un pecado, porque no hay un justo que no peque, dice la palabra. Así que no vamos a ser mentirosos a Dios. Pero el que no tenía pecado ahí podía tirar la primera piedra, pero nadie lanzó piedra. Por eso le echaron a los romanos. Que se condenen ellos, dice. ¿Qué hizo Esteban cuando lo estaban apedreando? No tomes en cuenta este pecado, Señor. No le tomes en cuenta. Así que todos los que lo estaban apedreando, incluyendo a Saulo, se vieron libres de ese pecado. ¿Por qué? Esteban los perdonó. Porque él los desató aquí en la tierra y quedaron desatados ahí en el cielo. Porque de eso está hablando, del perdón. No está hablando de nada de la oración ni otra cosa. El verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros, oiga bien, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Pero de qué está hablando? Del perdón. Así que si yo me voy a poner de acuerdo con otro, es para pedir perdón o para emitir un juicio sobre perdón. No es sobre que yo me voy a poner a orar porque la palabra dice que donde 2 o más se reúnen, ahí estás tú, Señor. Sí, Señor. Jesús está siempre en todos lados. Y es lo que dice el 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos como testigo, confirmando la palabra que se han dado entre ellos en el juicio. Pero no está hablando de la oración. Y ese es un problema. Porque si yo digo, bueno, ahora que ya estamos 2 o 3 reunidos, podemos orar porque estamos más que la promesa. No,
porque entonces invalida lo que el mismo Jesús dice, que cuando vayas a orar, enciérrate tú solo. La palabra no se contradice. Ahí en lo secreto, ahí solo vas a orar. O sea, tengo que traer a otro y otro como testigo para poder orar. No. Esto es para un juicio sobre perdón. Hermano, me reúno con él en privado, con él, y le digo: hermano, estás pecando. Eso que estás haciendo no es correcto. No maltrates a tu mujer, a tus hijos. No sé cuál sea el pecado que él esté cometiendo, pero yo estoy poniendo de ejemplo, ¿eh? Y él no hace caso y sigue en su berrinche. Entonces le digo: vení, hermano, acompáñeme, vamos a hablar con el hermano. Y nos reunimos. Hermanito, entendé, ya por la buena, no sigas haciendo eso. Pero él sigue parado ahí en sus pistolas y dice: esto lo hago porque yo soy macho y a mí nadie me tiene que decir nada. Miren, hermano, aquí delante de la congregación, a todos ustedes, el hermano ya se le dijo, tiene un día, 2 días, una semana, un mes, casi un año que le venimos diciendo y no entiende. Hermanito, las reglas de aquí, más que las de aquí, las reglas de aquí dicen que tenés que cambiar tu conducta. ¿No querés? Entonces te vamos a pedir que te vayas, porque ni avanzás ni dejas avanzar. A lo nica, no picha, no cacha, ni deja batear. Pero te perdonamos y todos son testigos. Eso está hablando ese texto. Pero obviamente tuvimos que haber orado para ir a hablar con el hermano. Y nos pusimos aquí, vamos a orar, hermano, sí. Pero no está hablando de la oración. Y se agarra ese texto y eso hace que muchos digan: ora entonces por mí. Y quieren vivir, como dicen, al aventón, al ray, al dedo. Ore usted por mí. Oremos aquí juntos. Venga, ore por mí. Porque no quieren el compromiso, la responsabilidad que conlleva en reconocer que Dios es grande y Él hace la obra. Porque yo quiero que lo haga o sucedan las cosas a mi manera. Así que ser agradecido, ser obediente, tener un compromiso, eso pasa por esos pequeños detalles que hemos leído mal o mal nos enseñaron y mal los aprendimos. Aquí hay otra clave. Lucas 6, verso 12. Lucas 6, verso 12. Dice que en aquellos días Jesús, Él, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En Mateo 14, 23 dice que despedida la multitud, Jesús, ¿verdad?, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 6, 46. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 6, 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué podemos leer entre líneas de estos 3, 4 versos que le acabo de mencionar? Que tenemos que tener un lugar y un tiempo para orar. Pero viene alguien en la mañana, se levantó, ni gracias dijo. Se levantó, se fue al baño, desayunó, salió a la calle y cuando ya estaba afuera, ¿cuál es el verso? Salmo 121:8, Señor. Y se van. Pasó el día y llegó la noche y buenas noches, Señor. Y se quedaron dormidos. Porque no tienen un tiempo ni un lugar para orar. Se los mencioné la vez pasada. Leyendo los evangelios, encontré que Jesús pasaba todo el día entre predicando,
sanando enfermos, realizando milagros, viajando de un lugar a otro, ya sea a pie o en barca, comiendo, que también iba a las casas de los amigos a comer, o lo invitaban a comer a él y a toda la pandilla que andaba con él, que eran bien comelones. Eso pasaba haciendo en el día. Y en la noche pasaba orando. Pasara lo que pasara, él buscaba cómo orar. Siempre en la noche. Solo. Es más, hubo una ocasión que después de que multiplicó los panes, le dijo a los discípulos, vayan a la otra orilla, y él se quedó solo ahí en el monte, no en el monte, o sea, en la colina, en la montañita, orando. ¿Sí recuerdan ese pasaje que dice que a medianoche él, viéndolos, porque los veía que estaba desde la altura donde se encontraba, que los discípulos estaban remando con mucha fuerza, porque el viento les era contrario? Y después entonces él se levantó de donde estaba y iba a pasar de largo, y lo vieron, un fantasma. Todos conocen el pasaje donde él va caminando sobre el agua, y Pedro también, porque pasaba toda la noche orando. Pasaba toda la noche. Solo hay un pasaje donde dice que él estaba durmiendo, y era en medio de una tormenta. Y nosotros en medio de una tormenta es cuando más nos desvelamos, porque no estamos confiando en el Señor, no estamos confiando en Dios, estamos queriendo que las cosas sucedan a nuestra manera, y nuestras oraciones se vuelven huecas porque no tienen una respuesta, y nos molestamos, nos enojamos porque, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué sucede esto? Me llueve sobre mojado, albarda sobre aparejo. O sea, ya alguien pudiera decir, ya viejo, cansado, y encima de eso con la carga y la responsabilidad de tal o cual cosa. Así que él se fue al monte a orar. Sin embargo, hubo un par de ocasiones en que Jesús tomó a 3 amigos. Dice que en Lucas 9:28, que es lo que se conoce como la transfiguración, él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Él le pidió que los acompañara, y ellos quedándose a un ladito, él subió a orar. Lo mismo pasó en el huerto de los olivos. Agarró a estos 3 discípulos, se apartó de ellos y se fue siempre a orar solo. Así que debemos de tener la disciplina de orar en un tiempo y en un lugar. Siempre lo he comentado, no lo voy a negar. Mi esposa es más disciplinada en la oración que yo. Ellas son las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, esté lloviendo o no esté lloviendo, ella siempre se levanta. Haga frío o haga calor, ella siempre se levanta. Se incorpora de la cama, se pone de pie o se postra de rodillas, pero comienza a hacer su oración. En ese sentido, ella es más disciplinada que yo. Yo a esa hora estoy leyendo la palabra. Ella está orando. Pero yo también tengo mi tiempo de oración. Pero he podido ver en ella que tiene esa disciplina. Ay, alguien pudiera decir, qué envidia de la santa. No. Si comenzás a disciplinarte, a hacerlo un día, 2 días, 3 días seguidos, y así continuamente, hoy orás un minuto, no necesitas 18 horas, 49 horas al día pasar orando. Yo conocí a alguien que decía que oraba y pasaba 6 días en oración, y cuando lo veía ahí postrado, se arrodillaba y apenas ponía la frente en el suelo comenzaba a roncar. Entonces yo decía, una de dos,
o está orando en una lengua que no conozco, o está dormido. Pero eso pasaba. Y he visto, no solo uno, cualquier cantidad de personas que hacen eso, que se ufanan porque llevan muchas horas orando. He conocido personas que escucho que dicen, no, pasamos 3 horas liberando a una persona. Podés pasar 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Porque eso no funciona así. ¿Por qué? Si ustedes leen, y yo los acompaño a leer la palabra, vamos a encontrar que Jesús, con excepción del ejemplo que ya les puse, con la referencia de la multiplicación de las panes, no hay otro punto donde Jesús haya orado por un enfermo. No haya orado por un endemoniado, no haya orado para que se haga un milagro. Jesús solo lo decía, sé sano, y era sano, sé libre, y era liberado. Así que no es asunto de que voy a pasar 3 horas, 3 días, 3 semanas, expulsando un demonio. No, es que esta persona desde chiquita ha estado involucrada en asuntos de brujería, satanismo y quién sabe qué. Es que no es el tiempo que vas a pasar ahí, es la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Si permanecemos en Él, las cosas van a suceder porque es Él el que lo va a hacer. No es porque yo haya una vez expulsado demonios, una vez haya sanado un enfermo, haya resucitado un muerto, que va a volver a suceder. Es Él actuando. Y si yo permanezco en Él, las cosas van a pasar. No es por la experiencia, no es por el conocimiento, es por la relación que yo tenga con Jesús que las cosas van a suceder. Lean la palabra. Tus discípulos no han podido, dice. Eran 12. Cada uno le dijo algo y el muchacho seguía peor. Jesús solo llegó, le dijo, tráeme al muchacho. Reprendió y salió. No, porque esta persona tenía muchos demonios. Jesús solo se cruzó al otro lado de la orilla, se le salió el gadareno, que aunque le ponían cadenas y todo, tenía una fuerza. ¿Cuánto? Dice que era legión. La legión, ¿cuánto tiene? La legión romana, el número son como 12,000. Imagínense, ¿se acuerdan de los hijos de Seba? Eran 7 y un solo hombre les cayó encima, los desnudó y los apaleó. Uno solo, pero tenía la fuerza de 7. Ahora, una persona que tenga la fuerza de 12,000 personas, porque eran espíritus, 12,000. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús ahí en Gadara? 1 año para liberarlo. Ya, para sacar 1,000 por mes. No tuvo ni un minuto. No sé, ¿cuánto se tarda en decirle a alguien, sé sano? ¿Cuánto eran? 6,000. 6,000. Ok, entonces pasó 6 meses ahí, sacando 1,000 por mes. O se pasó 1 año sacando 500 demonios por mes. Sí. Sí, no. El número, la relación de número. ¿Cuánto tiempo me puedo tardar yo en decirle a alguien, sé sano, sé libre? ¿Saben cuánto tiempo se necesita? Toda una noche. Porque Jesús pasó toda la noche orando para solo soltar la palabra. ¿Recuerdan el pasaje? Y vamos a ver. ¿Saben cuántas personas resucitó Jesús?
Generalmente alguien solo dice una, Lázaro, que es el más sobresaliente. Bueno, aparecen 3 personas que ha resucitado: la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. El de la viuda de Naín, Lucas 7, del 11 al 17. La hija de Jairo, Lucas 8, del 40 al 56. Lázaro, el capítulo 11 completo, pero propiamente del 38 al 44. Él los resucita. Pero veamos propiamente el libro de Juan, en el capítulo 11, Juan 11, del 38 al 44. Dice así, Juan 11, estoy en el 12, perdón, Juan 11, del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, recuerdan que anteriormente él había llorado por lo que sabía que su amigo había muerto. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, óigase bien: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él va a esperar al Padre. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. O sea, no oró sobre Lázaro, no le dijo: Lázaro, resucita, Lázaro, por el poder de Dios y la acción del Espíritu Santo. No, Lázaro solo dio la palabra, porque así lo dice. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Solo es decirlo. No es asunto de que voy a pasar sudando, peleando contra un demonio que ya está derrotado, haciendo una pelea en la cual nosotros ya somos más que victoriosos. Conocí personas que pasaban 4 horas metidas, orando, peleando contra el demonio, Satanás, gritando que esto y lo otro, y ni un solo minuto, ni una sola expresión de gratitud, de alabanza, de reconocimiento que Dios es grande y es poderoso. Pero fue tremenda la oración que tuvo. Salieron todos sudados, llorando, agarrando la camisa, escurriéndola, porque pelearon contra el diablo. Mi respeto, ¿verdad? No lo hago ni lo digo por ofender a alguien, pero no funciona así. Todo es asunto de la oración, de estar en Jesús y con Él. Si no tenés comunión con Él, van a suceder milagros, pero en el gran día no te van a conocer, no me van a conocer si yo hago solo eso en el nombre de Jesús, en el que Pablo predica. Jesús, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Necesitamos conocer de la palabra del Señor. Necesitamos tener mejor y mayor relación con Él. Los que están casados o han estado casados, para que pudieran llegar a esa ceremonia, tuvieron que haber tenido antes una relación con el que fue su cónyuge, mientras duró un noviazgo, y antes del noviazgo posiblemente hubo una amistad, pero tuvo que haber un momento que tuvieron un primer encuentro, ese famoso amor a primera vista. La volteé a ver, como le pasó a mi esposa conmigo, se enamoró profundamente de mí, apenas me vio, ya, ok,
Pero después de eso tuvo que haber una relación que nos acercara, en la cual tuvo que haber un conocimiento de lo que le gustaba a ella, de lo que me gustaba a mí, de lo que no le gustaba a ella, de lo que no me gustaba a mí. Y hubo un compromiso, el cual, gracias a Dios, ya han pasado, no llevo la cuenta, pero creo que han pasado más años de casado que soltero. Sin embargo, todavía la relación se mantiene porque hay comunión ella conmigo, porque hablamos, conversamos. Hay cosas en las que no estamos a veces de acuerdo. Ella blanco, yo negro, pero bueno, sé de ella, cedo yo. Con Dios, la relación tiene que ser similar. Nunca Dios va a ceder a mis caprichos, eso se los aseguro. Pero Él es paciente y me enseña. A veces me porto duro, terco, medio rebelde, pero ahí está con amor Él formándome, educándome, discipulándome, enseñándome. Hay cosas que yo todavía no entiendo, no conozco, no sé. Pero eso no es razón para detenerme o abandonar el camino. Seguimos en la carrera con el propósito de llegar a la meta y obtener el galardón que Él tiene preparado para mí. Porque Él también tiene uno para ti, para todos. Así que los animo a que busquemos cómo tener una mejor y mayor relación con Él. Que anhelemos su presencia. Ahí está la clave. Qué bonito estar aquí, decía Pedro. Te hago 3 enramaditas. Moisés ni cuenta se dio que pasó 40 días y 40 noches sin comer porque estuvo en la presencia de Dios. Y previo a eso pasó 6 días esperando que Dios se manifestara. Porque Dios le dijo, vení, Él va. Espérame aquí, lo esperó. Pasaron 6 días. Pero ahí estuvo, fiel a la palabra del Señor, esperando. Pacientemente esperé en el Señor. Y Él inclinó su oído hacia mí y escuchó mi voz. Alzaré los ojos a los montes, porque solo de ahí, solo de lo alto, viene mi socorro, mi auxilio, mi ayuda, mi provisión, viene todo, porque Él es Dios y Él es todo. Y si yo alguna necesidad tengo, Él me va a dar conforme su riqueza y gloria. Todos recitan, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿por qué te quejas que no tenés empleo? ¿Por qué te quejas que no tenés dinero? ¿Por qué te quejas que no hay salud? ¿Por qué te estás quejando si decís que el Señor es tu pastor y nada te faltará? Porque no hemos aprendido a orar. Así que los invito esta mañana, ahí donde están, que de nuestro corazón salga esa exclamación. Señor, enséñanos a orar para conocerte a ti y tu voluntad y así poderla hacer vida en mi vida y dar testimonio que tú eres Dios, que tú eres mi Dios y no me has de desamparar.